14 de mayo de 1899. Esa es la fecha de ¿qué? La fecha de la fundación del Club Nacional de Fútbol. 28 de septiembre de 1891. Esa es la fecha de la fundación del Club Atlético Peñarol. En ese entonces funcionando bajo la denominación de Central Uruguay Railway Cricket Club. La disputa por el decanato en el fútbol uruguayo, cuál fue el primer club de fútbol en Uruguay de los grandes, sigue hasta el día de hoy y no ha tenido una resolución. Cada uno desde su vereda tira argumentos y no acepta los de el contrincante. En la última edición de la revista Lento, el investigador Pierre Arrighi echa luz sobre esta historia y aporta sus propias conclusiones a partir de algunos argumentos bastante sólidos. Escribe al arranque de esta nota el editor: la disputa sobre cuál es el equipo de fútbol más antiguo de Uruguay tiene una respuesta diferente si se compara con casos internacionales y si se deja de lado la lógica jurídica. Esto es un poco el resumen de lo que afirma Pierre Arrighi, que es colaborador de la revista Lento, historiador del fútbol. Entre sus libros se encuentra en 1924, primera Copa del Mundo de la FIFA, los Juegos Olímpicos nunca fueron amateurs, y uno que se viene que es 34 mentiras de Jules Rimet. Pierre Arrighi aventura hipótesis sobre el decanato de los grandes del fútbol uruguayo en una nota que está muy interesante, muy jugosa, y que se basa en tres graves errores en los que caen los que debaten sobre el decanato en nuestro país, ¿no? Los historiadores de los clubes. Vamos a hablar con Pierre en los próximos minutos, lo tenemos vía Skype. ¿Qué tal, Pierre? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y ustedes? Bien, todo tranquilo por acá. Pierre, vos aclarás desde el arranque en esta nota que sos de Nacional y blanqueás la situación, incluso contás cómo llegás a esta discusión a partir de tu vinculación con Nacional, en realidad tu desvinculación, ¿no? Porque cuando abandonás el país también un poco abandonás ese sentimiento de pertenencia tan grande que tenías por el club. Sí, bueno, yo soy hincha de Nacional, como creo que no sé cuántos cientos de miles debe de haber, ¿no? Hay 100.000 socios, pero yo no soy socio, pero soy hincha, pero siempre fui de Nacional. Tengo mucho contacto con gente de Nacional, inclusive con gente de las comisiones de historia, como tengo contacto con gente de Peñarol también, o de la Asociación Uruguaya, o sea que he conversado mucho con ellos y he discutido el tema con mucha gente, ¿no? O sea que me mantengo igual muy cerca de la actualidad. Uh-huh. Lo que yo he constatado últimamente, a partir del momento en que he discutido sobre estos temas, es que hay mucha gente de Nacional que no está de acuerdo con la posición, digamos, entre comillas, oficial, ¿no? del club. Uh-huh. Y es un poco dentro de esa situación en la cual yo me inscribo, porque creo, en el artículo de Lento, el título era un tema para olvidar, pero creo que es un tema para disculpar, es decir que la línea actual que han impuesto algunos individuos en el Club Nacional de Fútbol debería terminar, creo yo, dentro de algunos años por una serie de disculpas, uh-huh. porque no es una línea que se basa verdaderamente en la realidad. Hay una especie de construcción artificial, ¿no? que se ha ido instalando. Y bueno, yo escuchaba, por ejemplo, hace unos días la publicidad que está haciendo el Club Nacional de Fútbol, mi club, para la venta de los palcos, y ya se pasó del club más antiguo de Uruguay al club más antiguo de América. Uh-huh. Ya no es solamente el club más antiguo de Sudamérica, sino de toda América, es decir que los clubes canadienses, los clubes norteamericanos, todo eso. Entonces se ha entrado en una especie de, digamos, de máquina, de delirio, ¿no? De una especie de mecanismo que ya no se puede parar y que en algún momento va a haber que detenerlo, porque eso le está haciendo no solamente mucho daño al fútbol uruguayo, sino que le está haciendo mucho daño a nuestro propio club. Esa era un poco la idea del punto de partida, ¿no? Claro, y vos decís que algunos disparadores te llevaron a profundizar en este tema, y a partir de ahí te pusiste a leer todo lo que había en la vuelta, ¿no? Artículos, libros, los informes del doctor Enrique Tarigo, las respuestas de Luciano Álvarez, argumentos de Navascués, de Lincoln Maistegui, los contraargumentos que tanto hoy como ayer manejaron los peñarolenses para expresar que su equipo efectivamente había nacido en 1891 como Kirk, y a partir de todas estas lecturas llegaste a algunas conclusiones, ¿no?
Sí, digamos que el punto clave de ese artículo es el hecho de constatar que el caso de Peñarol es de una gran banalidad, es decir, que en aquella época, entre 1880, pongamos, y 1920 o 1930, una gran cantidad de clubes británicos, y en particular clubes ingleses, pero no solamente ingleses en Inglaterra, sino ingleses en Perú, en Argentina, en Chile, en Uruguay había uno solo, pero bueno, sufrieron el mismo tipo de procesos, que el Club Atlético Peñarol. Entonces, en ese artículo, lo que yo expuse es la situación de una cantidad de clubes, de Manchester, de Arsenal, de Manchester City, etcétera, etcétera. Ya vamos a ir a esos casos, ¿no? Que es lo que la parte medular del informe y que está muy bueno. Pero antes vos marcás que los historiadores de los clubes cometen 3 graves errores a la hora de encarar estos temas, ¿no? Capaz que está bueno primero ir desglosando esos errores. El primero el error, si querés, hay dos, voy a simplificar un poco, porque digamos que a partir del momento en que me preguntás cosas más concretas, tengo que cambiar un poquito la estructura de mi razonamiento para ser más claro, ¿no? Bien. Para ir más al fondo del asunto. Hay 2 problemas, si querés. Hay 2 problemas bien precisos. El primero es lo que se llama el tema de la continuidad. Y el segundo es el tema de la unidad. ¿Cuál es el tema de la continuidad? Nacional tiene un solo argumento hoy en día, ¿no? Nacional, digo, la gente que ha desarrollado este tipo de posiciones y que pretende imponerla como la posición de Nacional. ¿Cuál es? Es decir, que no hay continuidad. Es decir, que el CURC, que disputaba los campeonatos uruguayos desde dentro de la compañía, no es lo mismo, no tiene continuidad con el Club Atlético Peñarol. Ese es el argumento desarrollado. Y la prueba, para demostrar ese argumento, es el hecho de que el CURC dentro de la compañía se mantuvo entre 1913 y 1915 coexistiendo con el Club Atlético Peñarol que jugaban al exterior. Uh-huh. Y por su parte los defensores de Peñarol, con digamos 95% de razón, pero con una cierta hesitación sobre un punto, sostienen en cierto modo que hay una continuidad de club a club, es decir, que casi se puede decir que el Club Atlético Peñarol es el mismo que el CURC anterior, ¿no? Después vamos a ver, yo pienso que hay una continuidad, pero no una continuidad de club. Hay 2 clubes, el Club Atlético Peñarol y el CURC, son 2 cosas diferentes, pero hay una continuidad fundamental. ¿La continuidad de qué? Ese es el problema. Nacional dice que no hay continuidad jurídica, que hay continuidad sociológica. Esos puntos son puntos totalmente menores en el ámbito futbolístico. ¿Qué es lo que nos importa a nosotros en el ámbito futbolístico? Es lo que se llama la continuidad futbolística. ¿Y qué es la continuidad futbolística? Es la continuidad de un proyecto. Voy a tomar un ejemplo bien simple. Yo creo un equipo de fútbol en la Facultad de Arquitectura. Soy estudiante de arquitectura. Creo un equipo de fútbol. Al equipo le va muy bien. Empiezo a meter amigos de portero para limpiar los vidrios, para arreglar las mesas. El club sube, ponele a segunda división. Llega un momento que el decano de la Facultad de Arquitectura me dice, bueno muchachos, ahora se tienen que ir de acá, porque ocupan las salas, no se puede trabajar tranquilo, en fin. Y nos vamos de la facultad. ¿Qué sucede? El equipo que se va de la Facultad de Arquitectura es exactamente la continuidad del proyecto futbolístico que había germinado dentro mismo de la facultad. Y en la facultad queda funcionando un club propio, ¿no? Aunque siga subsistiendo un club recreativo, como se dice, un club gremial. Lo que no entienden los historiadores, digamos, de Nacional, es que hay 2 tipos de clubes en aquella época. Los clubes gremiales, que forman parte de una iglesia, de una universidad, de una industria, y los clubes deportivos puros, es decir, que viven de su propia actividad deportiva, que puede ser básquetbol, que puede ser béisbol, que puede ser fútbol. Y el problema es el pasaje. El problema es el pasaje. Yo tengo una estructura gremial y me quiero transformar en un club deportivo independiente. Y ahí no tengo más remedio que cambiar mi nombre, porque no me puedo seguir llamando Club de la Compañía Ferroviaria, porque ya no estoy más dentro de la Compañía Ferroviaria. Tengo obligatoriamente que cambiar mi personería jurídica, pero hay muchos clubes como Chelsea que acaba de cambiar la personería jurídica por otro tipo de razones, ¿no? Uh-huh. Esos son aspectos totalmente secundarios. Lo fundamental y el mérito de los jugadores de Peñarol, para decir las cosas claramente,
fue haber sacrificado el empleo que tenían asegurado en la compañía, porque la compañía ferroviaria duró hasta 1946, para ir a vivir independientemente del fútbol y mantener el proyecto que se había dividido dentro mismo de la compañía del proyecto puramente recreativo, que era el CUR, que organizaba bailes, cumpleaños, partidos de cricket, partidos de cartas de noche, fiestas los sábados y todo ese tipo de cosas. Entonces hay un proceso de división, un poco como dos ramas que se separan del mismo tronco, del mismo árbol, y esas dos ramas que se separan tienen exactamente la misma edad, nacen exactamente en el mismo momento. Entonces, el problema de los historiadores, digamos, de Nacional, historiadores oficiales al servicio del club, es no darse cuenta, o no querer darse cuenta, mejor dicho, que el tema de la continuidad en el fútbol no es ni jurídico, ni sociológico, no son tampoco los colores de la camiseta, y no es tampoco el nombre del club, es la continuidad de un proyecto futbolístico. ¿Cuál es la continuidad del KURK que está dentro de la compañía? ¿El KURK que quedó y sobrevivió durante 2 años prácticamente sin actividad? No. El KURK que quedó adentro de la compañía fue el abandono del proyecto del KURK. Quien salvó el proyecto futbolístico del KURK fue el equipo de Peñarol, que se vio obligado a irse de la compañía industrial. Ese proceso es un proceso de una completa banalidad. Y el caso de Uruguay se plantea porque como en Uruguay hay un solo club y una situación histórica de la cual probablemente vamos a hablar posteriormente, se exageró, se montó todo un asunto, ¿no? Sí, y ahí vos vas, Pierre, a los casos puntuales de los equipos ingleses, ¿no? Equipos industriales ingleses, la mayoría de ellos nacidos, fundados a fines, o por lo menos en la segunda mitad del siglo XIX, en los equipos grandes, ¿no? El Manchester United, el Manchester City, el Arsenal, también aparece el West Bromwich, el West Ham, en fin, todos estos cuadros nacen como equipos de una fábrica, de una empresa, ¿no? Muchos de esos, incluso de la industria ferroviaria, y en un momento crecen tanto que se desprenden del árbol original y toman vuelo propio, ¿no? Pero son todos casos casi análogos al de Peñarol. Son casos análogos. Ahora, digamos que lo que escribo yo en este artículo, en realidad no es ninguna novedad. Porque ¿qué es lo que pasó? El fútbol en Uruguay en 1915, 1920, y puedo decir prácticamente hasta 1950, estaba muy influenciado por los conceptos británicos, cuando no dirigido por británicos. Entonces todas estas cosas se sabían. Era imposible decirle a Peñarol en 1925, ustedes no son la continuidad del KURK, porque en aquella época los dirigentes de la Asociación Uruguaya viajaban a Londres a ver qué pasaba en Inglaterra, y todos ellos sabían cómo funcionaban esos clubes. Además pasaba lo mismo en Argentina, Rosario Central, Ferrocarril Oeste, en fin, Talleres, toda una cantidad de clubes de compañías ferroviarias así de diferentes partes de la Argentina, funcionaron y evolucionaron de la misma manera. Llega un momento que la compañía no puede establecer contratos futbolísticos para los jugadores, entonces el equipo no se puede renovar y forzosamente, si quiere seguir siendo competitivo, se tiene que ir de la compañía. Entonces, ¿qué pasó? El problema quedó tapado durante mucho tiempo. Si uno lee los documentos, se ve que en 1940 empezaron los primeros ataques, ¿no? Los primeros ataques contra Peñarol, diciendo, sí, pero ustedes no son la continuidad del KURK, etcétera, etcétera. Y después el asunto se tapó, el asunto se cayó. ¿Por qué se cayó? Y se cayó por una razón muy simple, que es que, voy a simplificar un poquito, Peñarol ganó en Maracaná. Peñarol es el alma del maracanazo, como Nacional es el alma de 1924. Entonces, en ese momento Peñarol es intocable. Hay un pacto entre Nacional y Peñarol, que es un pacto nacional, por encima de los intereses partidarios y de ese tipo de querellas artificiales, está el interés de la selección. ¿Por qué renace hoy el tema? ¿Por qué renace desde hace 30 años, digamos, o 20 años el tema? Porque Peñarol y Nacional ya no componen más la selección uruguaya. La selección uruguaya está compuesta por jugadores que no juegan más ni en Peñarol ni en Nacional. Entonces, estos clubes ya no tienen la conciencia, han ido perdiendo la conciencia de construir algo para la selección. Y han perdido esa idea del compromiso, del respeto, y entran en querellas que los encierran
Y en vez de valorizar lo que ha tenido de sacrificado y de positivo cada uno de los cuadros, buscan rebajar los méritos del otro. Y eso es lo que explica que hoy en día esta polémica. Entonces se lanzó la ofensiva de Nacional, es una verdadera ofensiva. Una ofensiva que es muy difícil de contrarrestar, porque es un poco como si a vos te dijeran, me robaste zapatos, o esa no es tu hija, esa hija tuya no es tuya, me lo tenés que probar, ¿no? Me lo tenés que probar. Algo que parece tan cierto, algo que es tan natural, de pronto alguien viene y te lo cuestiona y te aporta argumentos muy chiquitos y muy precisos, y uno no sabe muy bien cómo defenderse ante esa situación. Entonces aparece el contraataque de Peñarol, o mejor dicho, la defensa de Peñarol, que el libro mayor es el trabajo de Luciano Álvarez, que bueno, lo conozco bien porque está en el grupo de la Facultad de Humanidades con la cual que yo fundé, ¿no? Y que trabajé con él. El problema es la dificultad que tiene Peñarol para argumentar, porque ¿qué dice Peñarol fundamentalmente? Peñarol dice, no hay dos clubes, hay un solo club, el CURC que se convierte en Peñarol. No, hay dos clubes diferentes, pero la continuidad del CURC exterior, la continuidad futbolística del club exterior, es Peñarol que la asegura. Supongamos que Hernán Navascués, por ejemplo, forma parte del CURC en 1912, del equipo de fútbol. Y el dirigente de la compañía londinense le dice, mire señor Navascués, usted tiene dos opciones, o se queda en la compañía y no juega más al fútbol, o usted se va de la compañía si quiere seguir jugando al fútbol. ¿Qué va a hacer el señor Navascués? En interés del fútbol, en interés de todo lo que había aportado el CURC al Uruguay, y que por suerte lo hicieron, Navascués se va de la compañía y sigue con el club, sigue con el equipo. ¿Y qué tiene que hacer obligatoriamente? Cambiar de nombre, cambiar de estatuto, porque ya no forma más parte de la compañía industrial, y modificar eventualmente. Peñarol no modificó prácticamente nada de su camiseta. Hay otros clubes que tuvieron que cambiar completamente el nombre, completamente los colores de la camiseta, y eso varias veces, ¿no? Y vos pones el caso del Arsenal, entonces, ¿no? Que cambió de nombre varias veces. El Manchester United. Sí. El Manchester, sí, prácticamente todos los clubes ingleses cambiaron de nombre varias veces, y cambiaron de estatuto jurídico, y cambiaron de sede, Es decir, todos esos argumentos que aparecen ahí después, cambiaron de sede, no jugaron más, no les pasaron la plata, todo eso desaparecen a partir del momento que uno acepta un hecho muy simple y totalmente banal, que es que el equipo de Peñarol, es decir, el CURC externo, ya existía en 1900 dentro mismo de la compañía. Ya se empleaban tipos que venían a trabajar en la compañía, que no trabajaban para nada como ferroviarios, ni como técnicos, ni como nada. Es decir, que trabajaban solamente como jugadores de fútbol. De vez en cuando limpiaban alguna cosa, pero trabajaban como jugadores de fútbol. Entonces ahí aparece una separación, que es la separación típica de todos los clubes industriales. Siguen exactamente el mismo proceso en el mundo entero. Bien, Pierre, el caso de Uruguay es que hay un solo club. Claro, Pierre, vos defendés la continuidad futbolística, ¿no? en este artículo y en esta tesis que abonás, ¿no? Sobre el final del artículo ponés lo siguiente: noto que la continuidad del CURC y Peñarol no es un invento reciente de los dirigentes aurinegros y que por lo tanto no emana de un cálculo diabólico. Noto también que mi club nacional se honraría borrando este tema de su acción, reconociendo la génesis peculiar de un club hermano, un poco más viejo. Noto finalmente que desde su punto de vista criollo y sabiendo que por la ley implacable de la geografía, son decanos en el mundo entero los clubes extranjeros. Nacional debería aceptar con alegría el hecho de no serlo. Sé también que me van a caer, así que viva el fútbol, ¿no? Porque ahí volvemos al tema que vos sos de Nacional y sin embargo estás siendo casi que implacable con los historiadores nacionales que defienden su tesis, ¿no? Sí, porque yo hablo mucho con gente que incluso está dentro del club y que ha participado en comisiones, y hablo también con los universitarios de Nacional o de Peñarol. No he encontrado ningún intelectual o ningún universitario de Peñarol que me dijera que la tesis de Nacional es válida. Pero he encontrado mucha gente de Nacional que me ha dicho, yo no comparto, no puedo compartir esa posición, no la comparto, sé muy bien cuál es la realidad y cómo se dieron las cosas. Lo que me gustaría que entendieran algunos dirigentes de Nacional es que no solamente se le está haciendo un daño al fútbol uruguayo, digamos,
Hay muchos problemas en el fútbol uruguayo, mucho más importantes que ese, como por ejemplo hacer que el campeonato uruguayo empiece a ser de una vez por todas un verdadero campeonato nacional y no solamente un campeonato capitalino, o por ejemplo superar los problemas de violencia o de fanatismo. Entonces estamos ahí encerrados en ese tipo de problemitas que tienen, que no existen, que no tienen importancia, alimentando fanatismos, y sobre todo yo creo que dentro mismo de los clubes el discurso intelectual que se lleva adelante pesa en la cancha. Un ejemplo, los ingleses se creyeron superiores en materia de fútbol durante 50 años. ¿Qué ganaron los ingleses en el fútbol mundial? Nada, no ganaron nada. Ganaron la Copa del Mundo de 1966 en condiciones relativamente dudosas, y que heredaron el hándicap de considerarse superiores. Entonces, quiero decir esto, cuando un club se aleja de la lógica futbolística que consiste en reconocer los méritos de quienes contribuyen al desarrollo del fútbol. Y indudablemente el Peñarol, que se fue del CURC, optó por el desarrollo futbolístico. Entonces nosotros tenemos que apreciar con generosidad todo lo positivo. Lo mismo le pasó a Uruguay cuando fue a jugar en 1924 a Francia. Después los europeos dijeron Uruguay no ganó el campeonato del mundo. Eso no es generosidad, eso es mezquindad, porque Uruguay contribuyó muy positivamente al desarrollo futbolístico. Entonces los méritos, esos méritos hay que reconocerlos. Y cuando no se los reconoce el adversario, penaliza el estado anímico del propio club, del propio cuadro, porque hay una molestia evidente. Cuando yo voy al estadio, o cuando yo escucho una publicidad nacional y sé pertinentemente que lo que me están diciendo es mentira, y que lo que me están diciendo es una especie de propaganda sistemática que tiende a desvalorizar al adversario en vez de valorizarme a mí mismo, eso tiene repercusiones en la, digamos, en la capa media del club. Es decir, los intelectuales, los historiadores, los artistas, los creadores, los jugadores más inteligentes, aquellos que reflexionan, los que leen libros, los que se interesan por la historia, y eso afecta el nivel del fútbol. Entonces yo digo, cuidado, porque si seguimos con este debate, que de todas maneras es un debate sin salida, porque ni la AUF ni la FIFA tiene autoridad para tomar ningún tipo de posición sobre un tema de este tipo, porque no hay ningún tipo de reglamento sobre eso, estamos llevando al club contra una pared intelectual. Y eso, que yo creo que no sucede en ningún otro país del mundo, solamente en Uruguay, es pésimo para el equipo. Bien, Pierre. Bien, te agradecemos mucho, Pierre. Nos quedamos sin tiempo. Yo lo que recomiendo a la gente es que se compre la revista Lento de diciembre y se acerque a y los demás artículos, obviamente, de la revista. Pero este particular porque está buenísimo. Y los ejemplos que pones, sobre todo, son bien clarificadores de cómo muchos equipos, sobre todo los ingleses, atravesaron exactamente la misma historia que la de Peñarol, pero también los equipos de la vecina orilla, de Ferrocarril Oeste, como decías, Rosario Central, y cómo en realidad esta discusión tendría que quedar saldada por este lado que vos planteás, ¿no? De dejarlo un poco, un tema para olvidar, decías vos, un tema, no sé si para perdonar, querías cambiarle. Sí, un tema para disculpar, porque creo que Nacional va a tener que en algún momento pedirle disculpas a Peñarol y pedirle disculpas también a sus propios aficionados, ¿no? Por haberlos embretado en un camino totalmente equivocado. Bien. Les agradezco mucho que me hayan recibido. Te mandamos un abrazo grande. Era Pierre Arrigui, investigador, historiador del fútbol, que en la última edición de la revista Lento se encargó de echarle luz a la historia del decanato entre Peñarol y Nacional.